Si estás pensando en dejar la iglesia, detente y reflexiona antes de tomar esa decisión. Tal vez estés cansado, decepcionado o sintiendo que tu fe se ha enfriado. Puede que mires a tu alrededor y pienses, esto ya no tiene sentido para mí. Pero, ¿realmente es la mejor elección? ¿Y si, en lugar de ser el final, este momento fuera una señal de que Dios quiere hacer algo más grande en tu vida? La verdad es que muchos pasan por esta etapa. La duda, la frustración e incluso el desánimo son armas que el enemigo usa para alejar a las personas del propósito de Dios. Él sabe que cuando te apartas, te vuelves más vulnerable. Es precisamente por eso que esta decisión debe tomarse con sabiduría y no solo basada en emociones pasajeras. Después de todo, abandonar la comunión puede costar más de lo que imaginas. ¿Has pensado que, a veces, lo que parece un problema en la iglesia podría ser en realidad una prueba para fortalecer tu fe? Ninguna iglesia es perfecta, porque todas están formadas por personas imperfectas, pero eso no significa que debas renunciar a tu crecimiento espiritual. Hay una diferencia entre alejarse de un ambiente tóxico y alejarse de la presencia de Dios. El problema es que, muchas veces, quien se aparta de la iglesia deja de buscar a Dios por cuenta propia. Y si, en lugar de rendirte, aprendieras a fortalecerte en medio de las dificultades, si pudieras diferenciar los ataques espirituales de simples conflictos humanos. Lo que te está ocurriendo puede ser parte de una batalla invisible y hay una manera de vencerla. Antes de tomar cualquier decisión, necesitas comprender la profundidad de esta guerra espiritual y cómo protegerte de ella. Muchos viven su vida sin darse cuenta de que están en medio de una batalla invisible. El enemigo no se presenta con banderas y trompetas, sino con dudas, distracciones y desgaste espiritual. La mente humana es constantemente atacada y la fe probada. Cada decisión del día puede ser un campo de batalla. Ceder al miedo o confiar en Dios, elegir la verdad o el engaño. Quien ignora esta realidad corre el riesgo de luchar solo, sin darse cuenta de que existe una armadura preparada para la victoria. La guerra espiritual no se trata solo de eventos sobrenaturales evidentes, sino de pequeñas elecciones diarias. Una simple falta de motivación para orar, un cansancio repentino antes de leer la palabra, conflictos que parecen surgir de la nada. Todo esto son estrategias para debilitar al creyente y alejarlo de su fuente de fuerza. El primer paso para vencer es reconocer la batalla. Quien entiende que está en guerra, se prepara para resistir. Un soldado distraído es un blanco fácil, pero aquel que vigila y ora se fortalece. La Biblia es clara al decir que la lucha del cristiano no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales. Eso significa que las soluciones humanas no son suficientes. Esfuerzos propios, sin la ayuda del Espíritu, no llevarán a la victoria. Estrategias mundanas fracasan donde la oración triunfa, y la lógica humana es limitada ante la sabiduría divina. Cuando un problema parece no tener solución, cuando el desánimo domina, es momento de recordar. La verdadera batalla ocurre en el mundo espiritual, y Dios ya ha preparado la armadura para enfrentar cada ataque del enemigo. Pero, ¿de qué sirve saber de la guerra si no estás preparado? Entrar en el campo de batalla sin protección es un error fatal. La armadura de Dios no es opcional, es una necesidad. Ignorarla le da ventaja al enemigo, pero usarla te permite caminar con seguridad. El siguiente paso es comprender que esta protección no es solo simbólica, sino real, poderosa y capaz de transformar la manera en que enfrentamos la vida. Después de todo, ¿quién iría a la guerra sin equiparse? Ningún soldado entra en combate sin estar debidamente equipado, y en la batalla espiritual no es diferente. Muchos creyentes intentan enfrentar desafíos solo con fuerza de voluntad, pero sin la armadura de Dios quedan vulnerables.
La mente se convierte en presa fácil de la duda, el corazón se inclina al desánimo y la fe se debilita ante las adversidades. La armadura no es un accesorio opcional para los días difíciles, sino una necesidad diaria. Sin ella, la batalla está perdida desde el inicio. Protegerse espiritualmente no es solo una cuestión de supervivencia, sino de vivir con propósito y firmeza. La vida puede traer tormentas inesperadas, un diagnóstico preocupante, una relación fracturada, una pérdida financiera repentina. Si el corazón y la mente no están resguardados, estas situaciones pueden alejar a la persona de la fe. Pero quien se reviste con la armadura de Dios encuentra fuerza donde otros se derrumban, porque sabe que no lucha solo. Muchos se preguntan, ¿cómo se viste esta armadura? Todo comienza con la decisión de buscar a Dios de manera intencional. Es necesario leer la palabra con hambre de verdad, orar con convicción y declarar promesas en lugar de ceder al miedo. Vestir la armadura no es un ritual religioso, sino un estilo de vida. Así como un atleta entrena todos los días para estar preparado, el cristiano debe reforzar su protección diariamente, porque el enemigo no descansa. Es imposible vencer sin estar preparado. Pero, ¿cómo saber qué armas usar? Dios, en su sabiduría, ha revelado una armadura completa para cada área de la vida. El primer paso para la victoria es reconocer que esta armadura existe. El segundo, entender cada pieza y cómo aplicarla en la vida diaria. Sin el cinturón de la verdad, ¿cómo discernir lo correcto? Sin la coraza de la justicia, ¿cómo proteger el corazón? Cada elemento de la armadura tiene un propósito, e ignorarlos es como entrar en batalla desarmado. A menudo, los problemas parecen venir de personas, un jefe difícil, un familiar tóxico, un amigo que traiciona. Pero la palabra de Dios es clara. La lucha no es contra carne y sangre. El enemigo usa circunstancias e incluso personas para desestabilizarte, pero el verdadero combate sucede en el mundo espiritual. Cuando alguien reacciona con ira, ansiedad o desesperación, está atacando al enemigo equivocado. En lugar de eso, el creyente necesita aprender a pelear con las armas correctas. La sabiduría humana, por más avanzada que sea, no es suficiente para ganar esta batalla. Los consejos motivacionales pueden traer alivio momentáneo, pero no rompen cadenas espirituales. Las técnicas de autocontrol pueden ayudar a mantener la calma, pero no expulsan la confusión que el enemigo intenta sembrar. Solo la palabra de Dios tiene el poder real para liberar y fortalecer. La victoria no viene por esfuerzo propio, sino por confiar en la fuerza del Señor. Muchos intentan resolver problemas espirituales con herramientas naturales y por eso fracasan. Imagina a un soldado tratando de protegerse de flechas con un paraguas. No tiene sentido. De la misma manera, tratar de vencer ataques espirituales solo con lógica y fuerza de voluntad es ineficaz. Cuando la opresión toca la puerta, la respuesta debe ser espiritual. Ayuno, oración y proclamación de la verdad de Dios. Así como Jesús venció a Satanás en el desierto con la palabra, el creyente también debe usar esta arma. Comprender Efesios 6:12 lo cambia todo. En lugar de reaccionar impulsivamente a las dificultades, el cristiano aprende a discernir lo que hay detrás de ellas. En lugar de molestarse con alguien que lo hirió, ora. En lugar de temer malas noticias, declara promesas. Pero para luchar bien es necesario estar equipado. La primera pieza de esta armadura es el cinturón de la verdad. Sin él, todo lo demás se derrumba. La verdad es la base de todo. Sin ella, la fe se vuelve frágil, las decisiones se tornan inestables y el caminar con Dios pierde dirección. Por eso, la primera pieza de la armadura de Dios es el cinturón de la verdad.
Así como un cinturón sostiene la vestimenta de un guerrero, la verdad sostiene toda la vida espiritual del creyente. Si no está bien ajustado, cualquier viento de engaño puede desviar a la persona del camino correcto. El enemigo trabaja con mentiras, distorsionando la realidad para sembrar duda y confusión. Lo hizo con Eva en el jardín del Edén y trató de hacer lo mismo con Jesús en el desierto. Si incluso Cristo enfrentó ataques contra la verdad, ¿cómo alguien puede creer que está inmune? La única manera de protegerse es conociendo y afirmándose en la palabra de Dios. Quien no conoce la verdad es vulnerable a las trampas del enemigo. En un mundo donde todo es relativo y las opiniones cambian según la conveniencia, ponerse el cinturón de la verdad significa aferrarse a lo que no cambia, la palabra de Dios. No basta con escuchar sermones o memorizar versículos. Hay que vivir esa verdad. Por ejemplo, cuando la ansiedad golpea, el creyente puede elegir entre creer en sus sentimientos o declarar: «El Señor es mi fortaleza y mi refugio». Salmo 46:1. Esa es la diferencia entre ser arrastrado por el engaño o mantenerse firme en la fe. Sin la verdad, el resto de la armadura se debilita. ¿Cómo alguien puede protegerse con la coraza de justicia si no sabe que es justo? ¿Cómo puede usar la espada del Espíritu si no comprende la palabra? La verdad es la base, y sin ella no hay defensa contra las trampas del enemigo. Por eso, cada cristiano debe ajustarla bien, como un guerrero que se prepara para la batalla. Después de todo, sin un corazón protegido, ¿cómo resistir los ataques que vendrán contra él? El corazón es el centro de las emociones, los deseos y las decisiones. Por eso es uno de los principales objetivos del enemigo. Si logra corromper el corazón con culpa, vergüenza o condenación, el creyente se vuelve vulnerable y pierde la confianza en Dios. Ahí es donde entra la coraza de justicia. Así como una armadura protege los órganos vitales de un soldado, esta coraza espiritual guarda el corazón de las acusaciones del enemigo. Muchos intentan justificarse a través de buenas obras, creyendo que pueden ganarse la aprobación de Dios. Pero la verdadera justicia no viene del esfuerzo humano, sino de Cristo. Él tomó sobre sí nuestros pecados y nos vistió con su propia justicia. Esto significa que el creyente no necesita vivir esclavizado por su pasado ni abatido por pensamientos de indignidad. Cuando el enemigo susurra: «No eres lo suficientemente bueno», la respuesta debe ser: «Mi justicia viene del Señor». Vivir con esta coraza significa rechazar las mentiras que intentan manchar la identidad en Cristo. Por ejemplo, alguien puede haber cometido errores graves en el pasado, pero si se arrepintió y entregó su vida a Dios, ya ha sido perdonado. Sin embargo, aún puede ser atormentado por pensamientos de culpa. Pero quien viste la coraza de justicia entiende que Dios ya lo ha limpiado. En lugar de cargar un peso que ya fue quitado, esa persona puede caminar en libertad, sabiendo que su justicia viene de la gracia de Dios. Sin esta protección, el corazón queda expuesto a dudas y engaños. El enemigo siempre intentará usar los errores del pasado para debilitar la fe. Pero un corazón protegido por la justicia de Cristo no se deja abatir por acusaciones. Permanece firme, sabiendo que es amado y aceptado por Dios. Ahora que el corazón está resguardado, los pies deben estar listos para caminar con firmeza. Aquí es donde entra el Evangelio de la paz. En la batalla espiritual, el enemigo intenta desestabilizar al creyente trayendo miedo, ansiedad e inseguridad. Pero Dios ha dado una pieza esencial para mantenerse firme: los zapatos del Evangelio de la paz. Así como un soldado necesita calzado adecuado para enfrentar terrenos difíciles, el cristiano necesita esta paz para caminar con seguridad. Sin ella, cualquier obstáculo puede hacer que la persona tropiece y se rinda.
Esta paz no depende de las circunstancias, sino de la confianza en Dios. Jesús dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Juan 14:27. No es una paz frágil que desaparece en tiempos difíciles, sino una paz que sostiene incluso en medio de tormentas. Cuando surgen problemas, un diagnóstico preocupante, una crisis financiera, una relación en crisis, quien viste esta armadura no se desespera. Sabe que su paz viene del Señor y que el enemigo no puede robársela. Pero esta paz no es solo para beneficio propio. El Evangelio de la Paz significa estar listo para llevar esa misma paz a otros. En la vida cotidiana, muchas personas están afligidas, llenas de miedo y desesperación. Alguien que camina con los pies calzados en esta verdad se convierte en un agente de cambio, llevando esperanza donde hay angustia y ánimo, donde hay duda. Pequeñas acciones, como una palabra de aliento, un testimonio de fe o un simple acto de bondad, pueden transformar vidas. Estar calzado con el Evangelio de la Paz significa caminar con seguridad, sin titubear, sin miedo a lo que está por venir. Pero incluso con los pies firmes, los ataques seguirán viniendo desde todas direcciones. Flechas encendidas de duda, miedo y tentación son lanzadas constantemente contra el creyente. Para defenderse, es necesario levantar el escudo de la fe. En cualquier batalla, el escudo es una defensa esencial contra los ataques directos del enemigo. En la guerra espiritual no es diferente. El diablo lanza flechas encendidas de duda, temor y tentación, tratando de desestabilizar al creyente. Sin fe, estas flechas impactan con fuerza, causando desánimo, ansiedad e incluso alejamiento de Dios. Pero aquel que levanta el escudo de la fe puede resistir, confiando en que ninguna arma forjada contra él prosperará. La fe no es solo creer en Dios, sino confiar plenamente en su palabra y en sus promesas. Cuando las circunstancias parecen adversas, la fe recuerda que Dios sigue en control. Cuando todo apunta al fracaso, la fe declara que Dios tiene planes de victoria. Un ejemplo práctico. Imagina a alguien enfrentando un largo periodo de desempleo. En lugar de rendirse al desespero, esta persona puede usar el escudo de la fe, orando y declarando que Dios suplirá todas sus necesidades. Filipenses 4:19. El enemigo siempre intentará debilitar la fe, susurrando mentiras como «no lo lograrás», «Dios se olvidó de ti», «esto no tiene solución». Pero quien tiene el escudo levantado responde con la palabra «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?». Salmo 27:1. Cada vez que alguien decide creer en Dios por encima de las circunstancias, este escudo se fortalece, apagando las flechas malignas antes de que puedan causar daño. Sin embargo, la fe protege principalmente el corazón y la mente. Pero, ¿qué protege la cabeza? ¿Qué resguarda los pensamientos, impidiendo que el enemigo siembre confusión, miedo y mentiras? La respuesta está en la siguiente pieza de la armadura: el casco de la salvación. La mente es uno de los objetivos más estratégicos del enemigo. Si logra sembrar pensamientos de duda, miedo e inseguridad, toda la armadura se ve comprometida. Por eso, Dios nos ha dado el casco de la salvación. Así como un casco protege la cabeza de un soldado, esta pieza espiritual resguarda la mente del creyente contra las mentiras del enemigo. Quien no protege su mente puede ser fácilmente arrastrado por el engaño. Muchos cristianos viven atormentados por pensamientos negativos. ¿Y si Dios no me ama? ¿Y si en realidad no soy salvo? ¿Y si mi situación nunca cambia? Estas dudas no vienen de Dios. La salvación no depende de sentimientos ni circunstancias, sino de la obra completa de Cristo. Cuando la mente está protegida por el casco de la salvación, el creyente no se deja llevar por las mentiras del enemigo.
En su lugar, recuerda la verdad. Ha sido comprado por la sangre de Jesús y nada puede separarlo del amor de Dios. Para mantener este casco firme, es fundamental renovar la mente diariamente con la palabra. Esto significa filtrar lo que entra en el pensamiento y reemplazar las mentiras con verdades bíblicas. Si un pensamiento dice, no tienes valor, la respuesta debe ser, soy hijo de Dios y coheredero con Cristo. Romanos 8:17. Si la ansiedad intenta dominar, la mente debe aferrarse a la promesa, por nada estén afanosos. Filipenses 4:6. El casco de la salvación mantiene la mente firme e inquebrantable. Pero en la guerra espiritual no basta solo con defenderse. Dios también nos ha dado un arma ofensiva para combatir la oscuridad y avanzar en la fe: la espada del Espíritu. A diferencia de las otras piezas de la armadura, que son defensivas, la espada del Espíritu es un arma ofensiva. No solo protege, sino que también permite atacar y avanzar contra el enemigo. Esta espada representa la palabra de Dios, que es viva, poderosa y eficaz. Así como Jesús usó las Escrituras para derrotar a Satanás en el desierto, el creyente debe aprender a manejar esta arma para resistir el engaño y vencer en las batallas espirituales. Muchos intentan luchar contra las tinieblas solo con fuerza de voluntad, pero eso no es suficiente. El enemigo solo respeta la autoridad de la palabra. Si lanza dudas, el creyente debe responder con la verdad bíblica. Cuando el miedo intenta dominar, la espada entra en acción. El Señor es mi refugio y fortaleza. Salmo 46:1. Si la tentación aparece, la respuesta debe ser como la de Jesús: escrito está. Mateo 4:4. La palabra es un arma de precisión, pero debe usarse activamente. Tener una Biblia en casa no significa estar armado. Así como un soldado debe entrenar para manejar su espada con destreza, el cristiano necesita conocer y practicar las Escrituras. Esto implica lectura diaria, memorización de versículos y aplicación práctica. Una vida sin la palabra es una vida sin defensa, pero quien se sumerge en ella se vuelve inquebrantable porque sabe cómo usarla en cualquier situación. Sin embargo, una espada por sí sola no garantiza la victoria. Así como un ejército depende de la comunicación para coordinar sus movimientos, el creyente necesita activar su armadura a través de la oración. Sin oración, la armadura permanece inactiva. ¿De qué sirve tener una armadura completa y una espada afilada si el guerrero no sabe cómo usarlas? La oración es lo que activa y fortalece cada pieza de la armadura de Dios. Sin oración, el creyente puede conocer la verdad, pero no tendrá poder para resistir. Es a través de la oración que la fe se fortalece, la mente se renueva y el Espíritu Santo guía los pasos del cristiano. Muchos enfrentan batallas espirituales sintiéndose débiles, sin darse cuenta de que la fuente de poder está disponible en todo momento. La oración no es un ritual vacío, sino una conexión directa con Dios. Así como un soldado se comunica con su comandante en el campo de batalla, el cristiano debe estar en constante diálogo con el Señor. Cuanto más cercana sea esta comunicación, más dirección y protección recibirá. Orar no significa solo pedir cosas a Dios, sino alinearse con su voluntad. Muchas veces las respuestas a los desafíos ya están disponibles, pero solo se revelan en el lugar de oración. El mismo Jesús, antes de cada gran decisión o batalla, pasaba tiempo en oración. Si incluso Él necesitó esa conexión, ¿cuánto más nosotros? Una vida sin oración es una vida vulnerable, pero quien ora se vuelve inquebrantable. Por eso, la oración debe ser un hábito diario, no solo un recurso en tiempos de crisis. Orar en la mañana, declarando la palabra, refuerza la armadura espiritual para el día. Buscar a Dios en la noche trae paz y renueva las fuerzas. Pero solo vestirse con la armadura no es suficiente.
debe usarse todos los días, convirtiéndose en un guerrero preparado para cualquier batalla. Al final, la preparación espiritual no es algo ocasional, sino un estilo de vida. Muchos creyentes se ponen la armadura solo cuando sienten que están en peligro, pero la batalla espiritual ocurre todos los días. El enemigo no avisa cuándo atacará, por lo que la preparación debe ser constante. Así como un soldado no espera a que la guerra comience para buscar sus armas, el cristiano no puede esperar hasta el día malo para buscar a Dios. La armadura debe usarse diariamente, porque la vida espiritual no se sostiene con un esfuerzo ocasional. La preparación espiritual requiere disciplina y constancia. Leer la palabra, orar, ayunar y practicar la fe son hábitos que fortalecen el espíritu y hacen que el creyente sea más resistente a los ataques del enemigo. Alguien que descuida estas prácticas puede mantenerse firme por un tiempo, pero cuando lleguen las pruebas no tendrá fuerzas para resistir. La resistencia espiritual se construye poco a poco, día a día, con fidelidad y compromiso. Un atleta no entrena solo el día de la competencia y un guerrero no espera la batalla para aprender a luchar. De la misma manera, un cristiano fuerte es aquel que se prepara todos los días, sin importar si está pasando por un momento difícil o no. Los pequeños hábitos hacen una gran diferencia. Comenzar el día declarando la palabra, apartar momentos para la oración, meditar en las promesas bíblicas y vigilar los pensamientos. La constancia fortalece la fe y blinda el corazón. Pero toda esta preparación no es en vano. Dios no solo equipa a sus hijos para que resistan, sino también para que avancen. La armadura no es solo para la defensa, sino para conquistar territorios espirituales. Quien se prepara bien no solo sobrevive, vence. Y esa victoria ya ha sido conquistada por Cristo. Ahora solo queda tomarla y caminar con confianza. Muchos creyentes luchan como si estuvieran intentando conquistar algo incierto, pero la verdad es que la victoria ya ha sido garantizada por Cristo. La armadura de Dios no es solo para sobrevivir, sino para avanzar, para tomar posesión de lo que el enemigo intentó robar: la paz, la fe, la identidad, la confianza. Cuando Jesús venció en la cruz, desarmó a los poderes de las tinieblas. Colosenses 2:15. Quien está en Cristo no lucha para vencer, lucha desde la victoria. Esto significa que, incluso cuando las circunstancias parecen adversas, la promesa de Dios sigue firme. El enemigo intentará debilitar la fe con mentiras, diciendo que la batalla está perdida, pero el creyente debe recordar: ya tiene el derecho de vivir en libertad, paz y plenitud. Cuando llegan las pruebas, la respuesta no debe ser desesperación, sino firmeza. La armadura no es solo para defenderse, sino para avanzar y tomar lo que Dios ya ha entregado. En la vida cotidiana, esta victoria se manifiesta de forma práctica. Cuando surge un problema, en lugar de ceder al miedo, el cristiano se posiciona en la fe. Cuando recibe un diagnóstico negativo, declara sanidad en el nombre de Jesús. Cuando la ansiedad intenta dominar, se reviste de la paz que sobrepasa todo entendimiento. La batalla puede parecer intensa, pero la promesa es clara: en todas estas cosas somos más que vencedores. Romanos 8:37. La armadura de Dios no es un concepto simbólico, sino una realidad espiritual. Quien viste cada pieza con convicción vive una fe inquebrantable, sabiendo que la victoria no depende de lo que siente o ve, sino de lo que Cristo ya ha establecido. Ahora la cuestión no es solo conocer esta verdad, sino aplicarla. Y para quienes están enfrentando dudas sobre su camino con Dios, hay algo muy importante que considerar antes de tomar cualquier decisión. Ahora que entiendes la batalla espiritual que está ocurriendo, la pregunta es: ¿vas a luchar o te vas a rendir?
El enemigo quiere que creas que estás solo, que no hay salida, que rendirte es la mejor opción. Pero la verdad es que Dios ya te ha dado todo lo que necesitas para vencer. La armadura está disponible, pero depende de ti ponértela y usarla cada día. Al final, la victoria no es solo un concepto distante, ya ha sido conquistada y tienes el derecho de vivirla. ¿Qué harás con este conocimiento? ¿Seguirás luchando con tus propias fuerzas o te revestirás con la armadura de Dios? La batalla no desaparecerá, pero ahora tienes las herramientas para enfrentarla. La verdad, la justicia, la fe, la salvación y la palabra son tus armas, y la oración es la clave que activa todo esto. Si quieres ver transformación en tu vida, debes decidir actuar. Comparte en los comentarios, ¿cuál de estas piezas de la armadura sientes que necesitas fortalecer más? Tu experiencia puede ayudar a otros que están pasando por el mismo desafío. Y si este mensaje tuvo sentido para ti, no te lo guardes. Envíalo a alguien que necesite escucharlo. Antes de irte, recuerda, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo contenido que fortalecerá tu fe y te preparará para vencer cualquier batalla espiritual. Juntos avancemos y vivamos en plenitud todo lo que Dios tiene para nosotros.